Dios es más que bueno. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan bueno, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, Wallace. Dios te bendiga mucho. Waleska, Dios te bendiga mucho. Dios es más que bueno. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Wallace, a Waleska. Dios es más que bueno. Descansando en su presencia o sentado en el monte. Dios es más que bueno. Quisiera compartir, ¿verdad? Una palabra, más término. No sabría si decirle término como estudio, pero de bendición al que le encanta la palabra. Siempre me dirijo de esta manera. Si a alguien le gusta la palabra, compartir de la palabra, meditar en ella, recibir vida y fe a través de la palabra, podemos gozarnos en esta hora. Amén. Si busca quizás pues palabrería humana, pues no le conviene ver este video. Amén. Me gusta gozarme en la escritura, meditar en las escrituras, que son las que me dan vida, que son las que sacan la verdad a la luz y son las que traen paz al corazón y salvación a la vida del hombre. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Dios te bendiga, Juan, en gracia. Dios te bendiga mucho. Dios es más que bueno. Nos gozamos en el Señor. Dios te bendiga mucho, mi amigo Juan Serrano. Dios te bendiga mucho. Vamos a procurar compartir, ¿verdad?, este video, luego subirlo para bendición de mis hermanos en la fe. Amén. Descansando en su presencia, sentados en el monte. A mí me gusta la palabra del Señor, por lo cual muchas veces sé que soy difícil de oír, porque si verdaderamente nos gustara la palabra del Señor, nos gozáramos más y nos quejáramos menos, tuviéramos más problemas, pero disfrutáramos más del Señor. Amén, que es lo que me enseña la palabra. Y descansando en su presencia, sentados en el monte, quiero meditar conforme a la palabra. Mateo capítulo 5, la esencia de la iglesia, de una persona que verdaderamente ama al Señor, de una persona que considera verdaderamente los caminos hacia la vida eterna. Ese es el fundamento. El fundamento de la iglesia debe ir siempre conforme al sermón del monte. Y como decía Pablo en Filipenses capítulo 3, que él no se cansaba a los filipenses de decirle las mismas cosas, no se cansaba. Asimismo, nosotros creemos en el mensaje de obediencia y de bendición por medio de la palabra del Señor. Amén. Por medio de esta palabra es que viene la fe es por el oírla. Y nos vamos gozando en esta salvación tan hermosa cuando procuramos vivir la palabra. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dios bendiga a Alex Ibarra, mi amigo Alex Ibarra, mi amigo Daniel Santana. Dios bendiga a Carlos Almonte. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, los que comparten por este medio algunos videos de bendición, y los hermanos que nos escuchan, ¿verdad?, por este medio. Me encantaría, ¿verdad? Y si a mí me encantaría, ¿verdad?, que meditaran en la palabra, mucho más le encantaría al Señor para bendición de nosotros. Amén. Y vuelvo y repito, y estoy seguro de lo que hablo, el fundamento de la iglesia de Cristo se encuentra en el Sermón del Monte. Verdaderamente, más que nada en esos primeros 12 versículos. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12. Vamos a meditar conforme a esa palabra y vamos a estar trayendo otros textos conforme al Antiguo Testamento también, pero textos que confirman lo que vamos a estar leyendo. Amén. O sea que el Viejo Testamento hay unas cosas que fueron quitadas, los mandamientos expresados en ordenanza fueron clavados en la cruz, pero está hablando de cosas conforme al sacrificio y los rituales que se hacía el pueblo. Hoy en día la ley de Cristo es la ley del amor. Amén. El vivir en el Espíritu, ese es el todo de un verdadero cristiano. Dios te bendiga, mi hermanito Daniel Rodríguez. Esa es la palabra que nos hace permanecer en la fe, viviendo en el espíritu de amor, poder y dominio propio. Y es algo que en el camino podemos perderlo, pero que cuando vamos aprendiendo esto y atesorándolo, nos gozamos en el camino del Señor. Y muchos se mantienen dolidos o peleando, medios heridos, pero se mantienen. Otros se dañan en el camino, porque verdaderamente el camino verdadero es un camino difícil, ya que es un camino viviendo en pureza de corazón, y es algo que
que no es fácil, amén. Por eso Jesucristo dijo, muchos procurarán entrar y no entrarán. Y sabemos que hay muchos que viven conforme a una religión vacía, que no aman, cargan odio, todavía rencores, porque el verdadero evangelio, el del morir al yo, pues dejan en algún momento de sus vidas de practicarlo, amén. Se ponen a mirar las cosas que ven, las cosas que perecen, y se apartan del camino de la verdad. Y vamos a hablar bajo ese tema, descansando en su presencia, confiando en Dios, amén. Ya no viviendo conforme a los afanes de esta vida pasajera, sino que cada día vamos conociendo al Señor, conociendo su escritura, procurando ponerla por obra y gozándonos en las promesas del Señor, amén. Y vamos a empezar considerando el verso 1 de Mateo capítulo 5, sentados en el monte, descansando en su presencia. El capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lo primero que empieza citando es que él, viendo la multitud, o sea, viendo la mayoría, viendo, ¿verdad?, la muchedumbre. Cuando miramos hoy en día, la verdad es que aún dentro de muchos pueblos hay muchos que viven confundidos, hay muchos que viven todavía en muchas necesidades, y es porque no han entendido la esencia de la palabra, no han entendido verdaderamente la voluntad del Señor. Entonces viven peleando, queriendo ser creyentes, pero practicando su propia voluntad, y no han entendido esto. Por eso Jesús veía la multitud ahí estaban. Los que tenían una necesidad de la verdad, los que necesitaban un Salvador, los que necesitaban una respuesta a su necesidad, una respuesta a su angustia, una respuesta a la confusión que sentían en el mundo. Y Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Y cuando hablamos de subir al monte, cuando buscamos Moisés, cuando Moisés quería una palabra de Dios, separarse, quería buscar la presencia del Dios, sentir su presencia o una palabra, Dios lo llevaba a subir a un monte. Subió al monte Oreb. Vemos que Elías subía al monte Carmelo. Siempre se habla de un monte. Cuando hablamos de un monte, es las alturas, y en las alturas es que está la presencia de Dios. Y Jesucristo era un hombre que vivía en esas alturas, y dice, subió al monte. Dios te bendiga, Mati. Y dice que Jesucristo subió al monte y sentándose, y en las alturas, en la presencia del Señor, amén, cuñada, Dios te bendiga mucho. En la presencia del Señor es que descansamos. Hay muchos creyentes que dicen conocer la verdad, pero no descansan. Siempre están en un afán, en una angustia, perdiendo batalla. Siempre viven inconformes porque no ven el objetivo que ellos quieren. Y es porque no han aprendido a descansar en la presencia del Señor, a sentarse en el monte. Amén. Y Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, o sea, descansando en la presencia del Señor, estando firme en su postura, en lo que iba a enseñar, que era la palabra de Dios, palabra de vida. Dice que vinieron a él sus discípulos. Muchas veces citamos mucho Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. Pero Jeremías decía, clama a mí, refiriéndose al Señor. Y el Señor quiere que cada ser humano clame a Él. Jesucristo, el Espíritu Santo, el Consolador, tiene la enseñanza perfecta. No deja duda, no solamente nos enseña, sino que nos transforma. Y por eso dice Jeremías, clama a mí, refiriéndose al Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. La Biblia dice que Jesucristo decía, el que tenga sed, venga. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Está hablando que donde viene la bendición, como dice también el Antiguo Testamento, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Asimismo Jesucristo nos enseñó y le enseñaba a sus discípulos que la bendición venía de Dios, que era necesario obedecer a Dios. En un momento el joven rico le dijo, maestro bueno, y él le dijo, ¿a quién llamáis bueno? Solamente hay uno bueno, nuestro Padre que está en los cielos. Siempre Jesús llevó al hombre a que se acercara a Dios. Y ahí es donde hay bendición, cuando nos acercamos al Señor. Y dice, vinieron a Él sus discípulos. Y nosotros como discípulos debemos ir a Cristo, debemos aprender del Padre por medio del Espíritu Santo, porque es a quien Él dejó
para que aprendamos. Os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y no llaméis maestro a nadie en la tierra. Y no es que no hayan hombres de Dios que enseñan. Sí, hay hombres de Dios que enseñan, pero todo hombre de Dios te debe llevar a que aprendamos, nos debe llevar a que aprendamos del Espíritu mismo, para que no haya confusión. Y una vez Jesús sentado en el monte, lleno de la presencia del Señor y en la diestra del Padre, en la voluntad, a la disposición de Dios, los discípulos fueron a Él y Él enseñaba. Dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, verso 1 comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Dios te bendiga, primo, Dios es bueno. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de los pobres en espíritu, está hablando de personas que verdaderamente son humildes. No dice de personas que, no el que confiesa con la boca ser humilde, sino el que practica la humildad, el que es desprendido de sí mismo, el que le importa más ayudar a alguien que a sí mismo, el que da su vida por otro. Ese es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu no es una persona anémica espiritual, no es una persona que no es fuerte en el poder de Dios, no. Pobre en espíritu, una persona que no es orgullosa, que no es altiva, una persona que siempre está dispuesta a ayudar a su prójimo, una persona que aunque le hacen mal, sigue haciendo bien. Este es el pobre en espíritu. Todo lo contrario a una persona altiva, a una persona orgullosa. Este es el pobre de espíritu. El que no se aferra a nada de esta vida pasajera. Ese es el pobre de espíritu. El que comparte aún lo poco que tiene, porque no se ama a sí mismo, no quiere las cosas para él. No dice como habla en 2 de Timoteo capítulo 3, que habla del carácter de los hombres en los postreros días, que dice amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que con apariencia de piedad dentro del pueblo del Señor se ve mucho esto. Hombres que no son pobres de espíritu, hombres altivos. Dios te bendiga, Ronnie Robles. Se ve todo esto también en medio del pueblo. Por eso es que es difícil perseverar en la verdadera doctrina de Cristo, porque muchas veces esto nos afecta. Porque cuando 2 de Timoteo capítulo 3 dice que tendrán apariencia de piedad, están diciendo hombres que profesaban ser religiosos. Y estos hombres que profesaban ser religiosos, que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de la misma. Quiere decir que eran hombres que confesaban una religión, pero que no vivían conforme a la voluntad de Dios. ¿Ve? Por causa de esto el nombre de Dios es blasfemado. Para no vivir afanado por estas cosas, debemos de descansar en su presencia y ser hombre, ¿ve? Pobre de espíritu, ¿ve? Nada de altivo, nada de orgulloso, ¿ve? Con corazones limpios, que es lo que vamos a estar hablando conforme a esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que dice el verso 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la voluntad del Padre. Cristo mismo va a estar con estos hombres que procuran mantenerse practicando el bien, que procuran mantenerse amando al Señor, ¿ve? No viviendo para sí mismo, porque comprendieron que viviendo para sí mismo les iba mal y decidieron negarse a sí mismo y vivir para el Señor, ¿ve? Estos son los que procuran sentarse en el monte, descansar en la presencia del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando hablamos bienaventurados los que lloran, bendito sea el nombre de Cristo, podemos hablar que esta palabra es conforme a lo que Jesucristo también citaba cuando citó Isaías capítulo 61, verso 1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Está hablando de los presos espiritualmente. Dios te bendiga, Brenda López. Dios te bendiga mucho. Está hablando que el Espíritu de Dios viene a darle libertad al que se encuentra preso en sí mismo,
al que reconoce su necesidad de Dios, su necesidad de que se siente preso en el mundo, preso con lo que le ofrece el mundo, preso con el abatimiento que hay alrededor de hombres malvados, preso con tantas cosas que hay en el mundo que nos cautivan y nos alejan de Dios. Jesucristo vino a darle libertad a toda gente que estaban presos, ¿ve? A darle apertura de cárcel, pero la cárcel más fuerte que existe es cuando el hombre está preso en sí mismo, ¿ve? Preso que busca la felicidad y no la halla, preso porque busca un gozo, busca algo que lo llene, pero no lo encuentra, y está preso en sus propias decisiones, presos en su propia voluntad, preso buscando los designios de su corazón que los alejan de Dios. Y por eso el Señor dice a promulgar el año de la buena voluntad del Señor, ¿ve? Para que el hombre se alejara de su propia voluntad, que lo aleja de Dios, y se acercara a la buena voluntad del Señor. Y vino a promulgar ese año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, ¿eh? ¿Y quiénes son los enlutados? Los enlutados son los que viven en la verdad. Los enlutados son los que sufren por causa del Evangelio. Porque fíjese que muchas veces citamos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto es bien fácil citarlo: tribulación o angustia o hambre o persecución, ¿ve? Pero decía Pablo ahí a los romanos en ese capítulo 8, el verso 36, luego que el verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero el verso 36 termina diciendo: como está escrito, por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. O sea que el verdadero cristiano va a recibir rechazo. El verdadero cristiano va a padecer por causa de Cristo, porque al querer parecerse a Cristo y al imitar a Cristo, va a sufrir lo mismo que Jesucristo sufrió en la tierra: rechazo de los que aman el pecado, de los que aman la maldad, de los que no quieren arrepentirse, de los que no quieren dejar el pecado, de los que no quieren vivir conforme a la verdad de Dios. Van a recibir ese rechazo y son contados como ovejas al matadero. El verso 5, Mateo capítulo 5, verso 5, que cita: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra va conforme a un salmo, Salmo 37, verso 8, cita: déjate de la ira y depón el enojo, no te cites en gran manera a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan al Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no estará el malo, contemplará sobre su lugar y no aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la multitud de paz. Vemos que va de acuerdo ese verso 11 con el verso 5 de Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra. Verso 11 de Salmo: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la multitud de la paz. Dios te bendiga, Jansen. Entonces, ¿qué es lo que vemos sobre la faz de la tierra? Vemos personas que quieren buscar su propia justicia. El hombre sigue viviendo en rencor, el hombre sigue viviendo en odio, el hombre sigue queriendo solucionar los problemas a su manera, se aleja de Dios. Todo está escrito. La Biblia tiene una solución para cada problema, pero el hombre sigue aferrado a sus pensamientos. Por eso el Señor dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia mí, el Dios de ustedes, el cual tendrá de ustedes misericordia y será amplio en perdonar, porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos, porque como son más altos que la tierra, los cielos, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero el hombre no entiende esto, y el hombre se aferra a su manera de vivir, a su manera de pensar, a su manera de tomar decisiones. Pero como decía ese capítulo 61 de Isaías, que Jesús vino a proclamar el año agradable del Señor, el año agradable del Señor y el día de su venganza. Porque el día de su venganza, Dios te bendiga, Derek Cruz, el día de su venganza va a ser el día que vayamos a juicio.
está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y todo hombre va a morir y mayormente muere el día que menos le espera. Mire la misericordia de Dios tan grande que muchas veces Dios toca con una enfermedad a ver si el hombre se vuelve a Él, y en los últimos días de su enfermedad clama a Él para Dios salvar su alma. Dios tiene mucha misericordia con estas vidas, aún tocándoles con una enfermedad. Pero hay muchos que de repente mueren, ya sea un accidente, ya sea de momento un asma. Hay muchas maneras del hombre morir. El hombre muere y va a juicio y va a tener que darle cuenta a Dios por los días que Dios le brindó en la tierra, las oportunidades que le dio oportunidades para que lo conociera, para que se gozara en Él, para que enseñarle que los caminos del Señor son los verdaderos caminos, que no hay un gozo más lindo que la presencia del Espíritu Santo, que la paz que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios, toda riqueza que viene del cielo, que el mundo no te puede ofrecer y ningún hombre te puede ofrecer, te la ofrece Dios. Pero el hombre vive alejándose de la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿para quién es la palabra de Dios? Para los mansos, para los que aman misericordia, para los que son rechazados, hablan mal de ellos, los insultan, y como aman a Dios y Dios es su riqueza, siguen en paz. Por eso, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando vamos a Isaías 55, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Cuando dice a todos los sedientos, a todos los que tienen necesidades, venid a las aguas. ¿Y quiénes son las aguas? La palabra del Señor. Dicen una en Isaías, Jeremías o Isaías cita también: mi pueblo me ha desechado, me abandonaron, me dejaron a mí manantial de aguas vivas, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen. Entonces el hombre vive apoyado en maestros terrenales, en palabra de hombre, en conceptos de hombre, en sabiduría terrenal, y no busca la verdadera riqueza que viene de la palabra del Señor, de Jehová, del Señor, que es manantial de agua viva. Por eso Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la voluntad del Padre, la sanidad, su Espíritu Santo, que sacia más allá de una sed física, sino que sacia una sed espiritual del alma. Venid a las aguas los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando habla de vino, habla de sanidad. Cuando habla de leche, habla de alimento. ¿Ve? Y por eso el que quiere el verdadero alimento, el que quiere la verdadera sanidad, que venga a la palabra de Dios, que disfrute de la palabra de Dios, que crea en lo que Dios ha hablado. El que quiera la verdadera sanidad, el que quiera la verdadera vida. Verso 2, Isaías 55 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. O sea, el Señor está hablando de lo que verdaderamente alimenta, de lo que verdaderamente da vida, de lo que verdaderamente vale la pena vivir, que es la palabra, de lo que viene de Dios. ¿Ves? Por eso dice: Dios te bendiga, Javi, que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Por eso dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y así mismo vive el hombre, vive gastando el dinero en las cosas que ve, en las cosas que gustan al ojo, pero no conoce lo que verdaderamente sacia el alma, lo que verdaderamente da vida, que es la palabra de Dios. Por eso dice: venid y comed los que no tienen dinero, sin precio, vino y leche, sanidad y alimento. Jesucristo dijo: yo tengo una comida, le dijo Jesús a los discípulos, yo tengo una comida que vosotros no entendéis, y mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Ahí es donde está la vida, la verdadera vida del ser humano la encuentra
cuando aprende a vivir buscando la voluntad del Padre. Aprende a vivir, el hombre entiende tantas cosas que un día andaba ciego, cuando empieza a vivir en la voluntad del Padre, a cumplir su palabra, ¿ve? Mientras recibe rechazo en el mundo, odio, lo dan por loco, quizás por religioso, por fanático, pero siente un gozo, una paz que no puede explicar, y es porque decidió vivir la palabra. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que quieren que se viva conforme a la palabra. Jesucristo fue un hombre con hambre y sed de justicia. ¿Ve? Porque ellos serán saciados. Y Jesucristo se saciaba haciendo la voluntad del Padre. Bienaventurados los que se sacian, gozándose, practicando el bien, cumpliendo la voluntad del Padre, no rigiéndose por los hombres engañosos, sino conociendo la palabra de Dios, poniéndola por obra y gozándose en la voluntad del Padre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque esta vida, los que tienen hambre y sed de justicia, van a Dios, ruegan a Dios, se humillan delante de Dios y Dios le muestra la verdad, lo que sacia. ¿Ve? Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Cuando vamos a Miqueas capítulo 5, verso 7, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Miqueas, Dios es más que bueno. Poderoso el nombre de Cristo. Miqueas capítulo 6, perdón, sabía que me equivocaba ahí. Capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre. Mire lo que es la palabra del Señor. Estamos comparando a Nuevo Testamento con Viejo Testamento para que vean que hay un cumplimiento, que la voluntad de Dios, el propósito del Padre está vigente, siempre ha sido el mismo, porque en Él no hay sombra de variación, ¿sabe? Dios no se equivoca, tampoco trae una palabra de confusión. Él no es Dios de confusión, Él es Dios de paz, de orden. Por eso, según como dice el verso 7 del capítulo 5 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miqueas capítulo 6, verso 8, dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y pregunta: ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Mire esto, entonces las personas quieren paz, pero no quieren amar misericordia. Las personas quieren paz, las personas quieren estar bien con Dios, pero siguen deseando venganza. No quieren humillarse para andar con Dios. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vivió humillado en esta tierra. Aguantó rechazo, insultos, diferentes veces lo quisieron apedrear, siendo el Hijo de Dios, teniendo la verdad absoluta en Él, estando lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que lo que recibió mayormente fue rechazo. Por un momento muchos lo seguían, pero en Juan 6:66 dice que desde ese entonces muchos de sus discípulos, o sea, muchos de los que lo seguían, de los que lo escuchaban, se fueron y ya no andaban con Él. O sea, fue rechazado. El Hijo de Dios fue rechazado, y todo aquel que quiera vivir como hijo de Dios en la tierra va a ser rechazado. ¿Por qué muchos no son rechazados? Porque viven conforme a la religión organizada, que necesitamos fama, que necesitamos reconocimiento de hombre, que hay que dar por bueno todo lo que nos enseñan. No, pero lo bueno, lo verdadero es lo que está escrito en la palabra de Dios, sin torcer las escrituras. Por eso dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santiago capítulo 2, verso 3, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y qué es lo que se ve mucho en la religión organizada? Mucho juicio, pero poca misericordia. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios te bendiga. Blanca María, María Díaz, Blanca Juan Rivera, Anthony Primo, Dios te bendiga mucho. Y el camino verdaderamente para que nuestra alma sea salva, el camino es Cristo. Pero ¿cómo vamos a conocer ese camino?
si no escudriñamos las palabras de Cristo. Si muchas veces por defender las palabras de Cristo, la enseñanza de Cristo, muchas veces muchos de los que dicen amar a Dios nos van a rechazar porque nosotros queremos vivir conforme a las palabras de Cristo. Y ahí es donde está la diferencia de un verdadero cristiano, porque vamos a recibir rechazo, vamos a padecer teniendo hambre y sed de justicia, porque cuando conocemos las palabras de Cristo, la voluntad de Cristo, nos damos de cuenta que muchos que profesan fe, que dicen ser cristianos, están ajenos a la voluntad de Cristo. Pero esto no nos debe turbar, sino que nosotros debemos practicar esa voluntad, aunque nos rechacen, aunque nos den por falso, como a Cristo que lo dieron por falso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando buscamos Salmo capítulo 24, verso 4, el verso 3 cita: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y cuando buscamos su santo templo, su santidad, si a una persona es digna de llamar la santidad de Dios, esta persona es Cristo. Y Cristo hoy en día es el tabernáculo, el templo de Dios. ¿Quién estará en Cristo? ¿Quién estará en la presencia de Dios? El limpio de mano y limpio de corazón, el que no tomó en vano mi nombre, dice el Señor, ni juró con engaño. Y hay tantos tomando el nombre de Dios en vano, engañados por los hombres. La Biblia dice que cuando uno es convencido, o cuando alguien es vencido por algo, sea por una enseñanza, sea por un hombre, sea por un concilio, denominación, cuando somos vencidos por algo, venimos a ser esclavos de aquel que nos venció. O sea, si necesitamos ser vencidos por algo, que sea por la palabra de Dios, que sea por Cristo, que sea por la voluntad del Padre. De esta manera nosotros necesitamos ser vencidos. ¿Y quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo, en su santidad? El limpio de mano y limpio de corazón, el que no toma en vano su nombre, ni juró con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salud, del Dios de salvación. ¿Ve? Estos son los que van a recibir salvación, los limpios de mano, los puros de corazón. ¿Ve? Los que no, dice, los que no elevaron su corazón a cosas vanas. ¿Y qué es lo vano? Todo lo que ofrece el mundo. ¿Ve? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Ve? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, a las vanidades del mundo, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor, el favor de Dios, ¿ve? La mano salvadora de Dios. Eso, los limpios de mano van a recibir la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los limpios de corazón. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, bienaventurados los pacificadores. ¿Sabe cuántos pacificadores se necesitan hoy en día? Porque en todo lado hay problemas, guerras, contiendas. Entonces a veces queremos paz por medio de guerra, por medio de conflicto. Y la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. ¿Cómo queremos poner la paz incitando a la guerra? ¿Cómo queremos que haya paz, que haya salud, incitando al odio? Esto es imposible. Solamente los que aman misericordia, los pacificadores, los que procuran poner la paz. Bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, de los que traen las nuevas buenas de salvación, de los que le dicen a Sion, a la iglesia: tu Dios reina. Y estos son los pacificadores, los de limpio corazón, los mansos, ¿ve? Los que aman misericordia. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que pasan persecución por causa de la justicia. Cuando vamos, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 14. Estamos hablando conforme a la palabra. El verso 10 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 14 de Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por hacer el bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos. ¿De quiénes? De los que nos calumnian, de los que nos tienen por malos, de los que nos tienen como aborrecedores. ¿Ve? Mas si alguna cosa padecéis por hacer el bien. Vamos, Valera, ¿verdad? Estaba leyendo una versión más antigua. Valera cita, mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire esto. La manera de responder bíblicamente cuando nos rechazan, cuando nos tienen por malos, cuando padecemos por causa de Cristo. Dice, si no santificar, Señor, o sea, no pidáis venganza, o sea, no ponernos a pelear con los que nos rechazan, sino responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué esperanza? La vida eterna. La esperanza gloriosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta que es nuestra esperanza, este es nuestro todo. Nuestra riqueza es Cristo mismo, nuestro todo. Él es nuestro premio, nuestro galardón, nuestro todo es el Señor. ¿Ve? Y que con mansedumbre y reverencia contestemos a los que nos hacen la guerra, ¿ve? A los que nos rechazan, ¿ve? No es peleando. Cuando vamos al verso 11 de Mateo 5, donde estamos hablando bajo ese tema, descansando en su presencia, esperando en Él, sentados en el monte, en su presencia, ¿ve? En su voluntad, esperando en Él, descansando en Él, ¿ve? Estamos peleando esta batalla en la tierra, pero descansando en el Señor, confiando en Él. ¿Ve? Lo que sucede a nuestro alrededor en el mundo no nos turba, porque nuestro reino, nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro dador de leyes, nuestro legislador, nuestro todo es Cristo. ¿Ve? Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa de Cristo, por causa de la palabra de Cristo, ¿ve? Cuando por causa de Él, de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Ve? Cuando buscamos aquí mismo, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14 también, cita, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, habla mal de Él, mas según vosotros es glorificado. O sea, que Dios es glorificado cuando padecemos como cristianos. Mensaje que verdaderamente, aunque sea bíblico, difícil de aceptar, porque nos hemos acostumbrado al mensaje de emoción. Esa es la verdad de estos tiempos. Por eso vemos muchas personas con poca convicción, muchas personas que hablan mensajes que atraen las masas, se comparte mucho, pero mensajes que no cambian al ser humano. Pero aquí dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. ¿Ve? Cierto, Él es blasfemado, ¿vemos? Por causa del mundo, Cristo es blasfemado. Pero por causa de vosotros, de ustedes, de los que sufren, de los que aman la palabra, Dios es glorificado. Bienaventurados sois cuando por causa de Cristo, de la palabra de Cristo, no cuando defendemos falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, cuando defendemos nuestras propias justificaciones delante de los hombres. En esto, Cristo no es glorificado en esto. Cuando no aceptamos nuestro pecado, Él no es glorificado. Él es glorificado cuando exaltamos su palabra, cuando vivimos conforme a su voluntad, cuando practicamos el bien, la misericordia, cuando amamos al prójimo, cuando nos despojamos de todo del pecado que nos asedia. En esto Cristo es glorificado. Cristo no es glorificado cuando andamos en ira, en contienda, cuando andamos en debates que no edifican. Cristo no es glorificado en nada de esto. El Señor es glorificado cuando sufrimos por causa de Él.
cuando amamos su palabra. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que según las escrituras, los verdaderos profetas de Dios siempre fueron rechazados y perseguidos. Hoy en día hay muchos profetas que son exaltados, admirados, reconocidos, pero antes no era así. Antes los profetas eran rechazados, aborrecidos, en todo tiempo no eran amados. Y lo vemos en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, verso 16. Vamos a leer el 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, de sus profetas, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ese era del lugar santo donde se reunían, de su templo, de su lugar, de su morada. Él tenía misericordia de su pueblo y enviaba profetas. Pero dice la escritura en el verso 16 de Segunda de Crónicas, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Fíjese esto, según la palabra de Dios es rechazada, siempre ha sido rechazada, y los profetas de Dios siempre fueron rechazados. Cristo fue rechazado, crucificado. Los apóstoles fueron rechazados, crucificados. Esteban, por citar la palabra del Señor, dice que ellos crujían los dientes. El mismo pueblo que decía ser el pueblo de Dios, cuando Esteban le citó las escrituras, ellos crujían los dientes y se tapaban los oídos para no escuchar, y Esteban fue apedreado. Siempre los mensajeros de Dios fueron rechazados y apedreados. Hombres que no amaron el mundo, hombres que despreciaron su propia vida por amor al Señor. Y esos eran los hombres de Dios según la palabra, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo. En el Viejo Testamento fueron rechazados, lo dice, vemos lo que pasó Jeremías y lo que sufrieron los hombres de Dios, lo que sufrió Isaías, vemos lo que sufrió hasta el mismo Jonás. Todos los profetas de Dios sufrieron, fueron rechazados. Y en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento también, eso no cambió, porque el hombre no cambia. Por sí mismo el hombre no puede cambiar. Lo que puede cambiar al hombre es el Espíritu Santo, y ir renovándose en la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, que es la que nos santifica. Así es como único el hombre puede cambiar, procurando poner la palabra por obra. Pero mientras el hombre se encierra en sus propios pensamientos, en sus propios conceptos, en su propio intelecto, el hombre va a seguir siendo de tropiezos a otros y va a tener una vida que a Dios no le agrada. Aunque diga que Dios es bueno, aunque diga que es creyente, aunque diga que cree en Dios, mientras el hombre no viva la palabra, mientras el hombre no vive en obediencia a Dios, mientras el hombre no busque la santificación, el agradar a Dios personalmente y vivir una vida que agrade verdaderamente a Dios, que él sienta la presencia de Dios, que hay un cambio en su vida, que ya no vive conforme al odio, conforme a la venganza. Cuando el hombre vive de esta manera, el hombre exalta a Dios, y ciertamente como practica el bien y en el mundo gobierna el mal, en el mundo va a tener más aflicción, más rechazo, porque practica el bien. Y el mundo está lleno de gente, hombres que hablan bien, pero que no viven el bien. Y esa es la diferencia, ¿ves? Y eso es lo que marca al verdadero cristiano, la vivencia de la palabra. Estos descansan en Dios, los insultan y ellos responden con bendición. Le dan en una mejilla, ellos vuelan, muestran la otra mejilla. O sea, no responden de la misma manera, ¿ves? Con venganza, sino que encomiendan su causa a aquel en quien ellos confían y descansan en el Señor. Descansan en su presencia. Se han sentado en el monte, en la presencia del Señor. Han decidido descansar en Él, en su palabra. Estos son los verdaderos creyentes, los que descansan en la palabra del Señor, ¿ves? Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿ves? Mas los que hacen la voluntad del Señor permanecerán para siempre. Y esa es la palabra del Señor. Amén. Gozaos y alegraos,
cuando nos rechacen, cuando por defender la palabra tal como está escrita, cuando por amar al Señor nos rechacen, nos odien, nos aborrezcan, digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque así hacían en el antiguo tiempo con los falsos profetas. Amén. Los falsos profetas siempre fueron exaltados, pero con los verdaderos profetas, a los verdaderos profetas los odiaban, los rechazaban, no los querían dentro del pueblo. El mismo pueblo no quería a los verdaderos profetas, pero a los falsos los exaltan, les brindan pleitesía, porque hay engaño en su corazón. Seamos de los que se sientan en la presencia del Señor, de los que descansan en Él, deleitándonos en su presencia. Él concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Así que seguimos orando. Dios es más que bueno. Cuando decidimos vivir para el Señor y no para nosotros mismos, qué bendición, vamos entendiendo. Hay un remanente pequeño que entiende el idioma que hablamos, pero es un remanente pequeño porque el hombre no quiere sufrir. Y cuando el hombre no quiere sufrir, no puede vivir el evangelio de Cristo. No puede vivir el evangelio de Cristo, porque todo aquel que quiera vivir como Cristo vivió, sufrirá. Eso es bíblicamente. Nos gozamos, hay bendiciones, especialmente bendiciones espirituales. Sentimos cosas, ¿verdad?, que no podemos explicar. Pero en el mundo tendremos aflicción. Pero regocijaos en el Señor, que Él venció el mundo. Así que descansemos en Él, en su presencia. Y busquemos siempre el rostro del Señor. Y procuremos agradar al Señor, no agradar a los hombres. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando buscamos agradar al Señor, todo hombre que quiere agradar al Señor va a entender que nuestra vida es grata, de bendición a ellos también. Todo el que quiere agradar al Señor habla un idioma, se mantiene en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, porque es parte de la iglesia de Cristo. No vive conforme a la religión organizada, no vive conforme a los engaños del hombre, se cuida de no enseñar falsas doctrinas, se cuida de no estar dando un feo testimonio, un pésimo testimonio, y él se cuida de que no hable nada malo de ellos. No es que se crean perfectos ni hagan alarde de estar perfectos, sino que hay un temor en su corazón, que no quieren que por causa de ellos el nombre de Cristo sea blasfemado, y se mantienen honrando al Señor con su vida y en toda su manera de proceder, tanto en palabra como en hecho. No solamente confiesan palabras de fe, sino que viven en esa fe que salva. Así que Dios los bendiga a cada uno. Dios es más que bueno. Bienaventurados todos aquellos que aman la palabra del Señor. Dios bendiga en gran manera a los valientes que estuvieron ahí compartiendo conmigo. Pronto compartiremos, Dios mediante ponga un sentir en mi corazón, ¿verdad? Y esa inquietud de compartir. Siempre hay vidas que escuchan y se gozan con la palabra del Señor y entienden que aunque el camino es difícil, el Señor siempre está presto para ayudarnos, y Él no nos deja solos. Él está con nosotros ayudándonos a pelear esta buena batalla de la fe. Así que no se deje engañar en este tiempo malo donde abundan los falsos profetas, las falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, burladores, amadores de sí mismos, que dicen que conocen el camino de la verdad. Dios es más que bueno. Así que Dios los bendiga mucho a la familia del Señor. Amén. Y Dios es más que bueno. No se deje engañar y gócese. Los días son cortos y los días son malos. Y siempre he dicho y me mantengo firme diciendo: días buenos para los que procuran estar en la presencia del Señor, para los que aman la presencia del Señor. Para ellos vendrán días buenos. Los que están caminando el camino de la santificación, para ellos vendrán días buenos. Los que procuran conocer cada día más la palabra del Señor para no ser engañados y para procurar que almas vengan a los pies de Cristo, para ellos vendrán días buenos. Para los que viven la sana enseñanza, para los que siguen la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para todos estos que aman al Señor, que buscan obedecer su palabra, vendrán días buenos, y no solamente días buenos. Dios es más que bueno. Que Dios los bendiga mucho. Amén.